Buenos días, nos presento. Somos el equipo de consultores de Andes y Asociados, que tomamos la consultoría que se nos confió por parte de ustedes para el análisis del proyecto de inversión sobre la construcción de un navío Capesize. Antes de dar inicio a la sesión, queremos agradecer la confianza que nos depositó Marilyn desde la Vicepresidencia Financiera al apoyarse en nosotros para la toma de esta importante decisión para Ocean Carriers. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Primero, haremos un breve contexto sobre el proyecto de inversión en estudio. Seguido de esto, pasaremos a hacer un análisis del caso financiero que nos permite ir paso a paso en la evaluación del proyecto, desde los ingresos y egresos operacionales, pasando por el CAPEX y WACS, y finalmente un análisis de los escenarios que nos permitan dar algunas conclusiones sobre la evaluación financiera. Comencemos por dar una breve descripción de la industria de operaciones navales, la cual se caracteriza por una sobreoferta de barcos y una demanda relativamente estable. Se debe considerar que si la oferta excede la demanda, se mantienen las tarifas bajas y hace difícil la obtención de contratos a largo plazo. Además, se espera que esta oferta de barcos aumente aún más con la entrega programada de nuevos buques en los próximos años. Tengamos en cuenta que los precios de los barcos han aumentado en la década anterior, pero esperamos que se estabilicen o disminuyan en un futuro cercano. Por lo tanto, prevemos un crecimiento modesto en la demanda de envío de mineral de hierro en los próximos años, impulsado por el crecimiento económico que ha tenido China e India, sin olvidar que tenemos como competencia también otras formas de transporte que afectan el crecimiento del sector naviero. Las principales drivers con los que contamos actualmente son la demanda de materias primas como el mineral de hierro y el carbón, que son un importante impulsor en la industria. El crecimiento económico mundial, el cual tiene un impacto significativo en la demanda de transporte marítimo, ya que los bienes necesarios para el crecimiento económico, como maquinarias, equipos, materiales de construcción, a menudo se transportan por mar. El costo del combustible, especialmente el precio del petróleo, que es un factor importante que influye en los costos operativos. La disponibilidad o oferta de buques también es un factor importante, ya que un exceso de oferta puede resultar en la caída de los precios del flete. Y por último, los cambios en la regulación, como las normas ambientales y de seguridad. Actualmente, los principales jugadores en la industria son compañías de transporte marítimo de renombre como Mitsu O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha, Hansim Shipping y Hyundai Merchant Marine, entre otras. Estas empresas tienen flotas significativas de buques y operan a nivel mundial para el transporte de mercancías, principalmente de materias primas como minerales de hierro, carbón y granos. También hay varios operadores independientes como Bunge Limited y Arched Daniels Maitland Company que tienen flotas más pequeñas pero igualmente importantes en el sector de granel. Se espera un aumento en la capacidad de transporte marítimo mundial debido a la demanda de materias primas y bienes manufacturados, así como el comercio internacional. Se proyecta un aumento en el transporte de graneles secos. La industria podría ser una industria muy volátil debido a factores como fluctuaciones en precios y políticas, y una incertidumbre económica con capacidad de poner en jaque a los operadores para gestionar sus flotas en un mercado competitivo. Ocean Carriers es una empresa de transporte marítimo con una flota de 70 barcos envejecidos y depreciados. Ella está evaluando la posibilidad de invertir en un nuevo buque, Capesize, para mejorar su posición en el mercado y satisfacer la demanda de los clientes. Pero esta decisión dependerá de si puede o no obtener un contrato de alquiler de clientes de tiempo suficiente para justificar la inversión. Podemos inferir que con una de las principales compañías navieras del mundo, en el momento de la evaluación financiera del proyecto, muy probablemente tendrá una participación significativa en el mercado de transporte marítimo. Asimismo, Ocean Carriers es una empresa de transporte marítimo que alquilaba buques portacontenedores al corto y largo plazo. También ofrecía servicio de transporte marítimo de carga a granel en grandes buques para carga seca, cobrando una tarifa diaria por el uso del buque durante el contrato. La compañía contaba con un equipo de gestión de flota y buscaba nuevas oportunidades de negocio. La demanda del alquiler de los navíos de gran tamaño depende en gran medida de la dinámica de la economía global, particularmente en el consumo de bienes básicos, es decir, en periodos de crecimiento económicos la demanda aumentaría. Nuestros factores determinantes al momento de establecer tarifas diarias de alquiler de los barcos tenemos tamaño y capacidad de la carga del buque. A buques más grandes con mayor capacidad de carga suelen tener unas tarifas más altas que unos buques pequeños. Distancia y tiempo de viaje. Viajes más largos y lejanos implican mayores costos operativos y por lo tanto tarifas más altas. Tipo de carga. La carga peligrosa o delicada suele requerir medidas especiales de seguridad y cuidado, lo que puede aumentar las tarifas. Niveles de competencia en el mercado. Si existe una competencia intensa en el mercado, es probable que los precios sean más bajos para atraer a los clientes. Teniendo en cuenta estos factores, al establecer las tarifas diarias de alquiler del navío,
de gran tamaño para el transporte de carga seca, se consideran diferentes tarifas de alquiler para diferentes tamaños de buques, distancias y tiempos de viaje. Asimismo, dependemos del tipo de carga y niveles de competencia en el mercado. De esta manera, se estimará el nivel de ingresos que la empresa puede generar por el alquiler de los buques de carga seca. Dentro de los principales costos y gastos operacionales que se debe tener en cuenta en el negocio del alquiler de navios son el costo de alquiler del navio, este es el costo que se debe pagar por el alquiler propio de los navios, el costo de combustible, que es el combustible que se requiere para el funcionamiento y lo debe asumir la compañía, el costo de mantenimiento de los navios, incluyendo reparaciones y reemplazo de piezas, el costo del personal, es decir, la tripulación del navío y otros miembros del personal involucrados en el ejercicio del transporte de carga, el costo del seguro, que la compañía debe pagar por un seguro adecuado para cubrir cualquier daño o pérdida que pueda ocurrir durante el transporte de carga seca. En cuanto a la variación de estos egresos operacionales durante el horizonte temporal del proyecto, dependerá de varios factores, incluyendo la inflación, el aumento o disminución de los precios del combustible y los costos de mantenimiento, la fluctuación en las tasas de interés, entre otros. Por lo tanto, estos costos y gastos operacionales podrían aumentar o disminuir durante el tiempo de duración del proyecto. Es importante que la compañía tenga un plan para manejar estas fluctuaciones y asegurarse de que los costos sigan siendo sostenibles a largo plazo. Por otra parte, las principales cuentas contables y o financieras que se deben incorporar en el cálculo del capital de trabajo en cuanto al negocio de alquiler del navío son las cuentas por pagar, que se refieren a los pagos pendientes que se deben realizar a los proveedores, las cuentas por cobrar, que son los pagos dependientes que se espera recibir de los clientes, el inventario, que son los suministros y equipos necesarios para el transporte de carga seca, tales como combustibles, piezas de repuesto, entre otros suministros, y el efectivo y su equivalente, es decir, los fondos disponibles para cubrir los costos de alquiler, combustible, mantenimiento de personal, seguros, entre otros. Se debe monitorear muy de cerca el capital de trabajo y tomar medidas para asegurar que se tenga suficientes fondos disponibles para cubrir los costos operativos durante todo el proyecto de inversión. En este proyecto, las inversiones de capital o CAPEX, por el acrónimo en inglés de Capital Expenditures, son básicamente la construcción misma del navío. Adicional, pues por supuesto, esta inversión en capital previstos para la preparación de inspecciones especiales, que son cada 5 años, y al final del tiempo de vida del buque, el concepto por desinversión al momento de tener ese valor de garantía. Como modelo, la depreciación y amortización se descontó de una forma lineal, es decir, uniforme durante todo el transcurso de vida del activo. Y importante comentar que se descontará el impuesto sobre la renta de los flujos de caja proyectados. Por lo tanto, se contempla un impuesto sobre las ganancias del proyecto del 39%. Es indispensable determinar el costo de financiación de un proyecto, es decir, el costo de las fuentes de financiación con las cuales una compañía se fondea para llevar a cabo un proyecto de inversión. Recordemos que el WACC, o Weighted Average Cost of Capital, por sus siglas en inglés, consta de 4 componentes. El primero es el costo de la deuda, que es básicamente cuánto le cobran por un préstamo, generalmente un préstamo bancario, o cuánto le cuesta emitir títulos y cuánto paga por la emisión de los bonos. En este caso particular es un préstamo que se va a pedir. El segundo componente es el costo del patrimonio, que es básicamente la rentabilidad que esperan los accionistas. Un tercer elemento es la tasa impositiva, que se incorporará para descontar los intereses de financiación de la tasa impositiva al final del ejercicio. Y el cuarto elemento es la proporción entre la deuda y patrimonio, que básicamente es la ponderación, de ahí la palabra weighted, que se va a utilizar para calcular la tasa final. Importante recordar que el costo del patrimonio lo podemos calcular a partir de la metodología de Capital Asset Pricing Model, que recordemos tiene 3 componentes. El primero es la tasa libre de riesgo, el segundo prima por riesgo, que es la diferencia entre la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, y el tercer componente es la beta del activo. Como se puede ver en la presentación, nosotros llegamos a un WACC, Weighted Average Cost of Capital, del 6%. Saludo. En los análisis de escenarios y sensibilidad para este proyecto, pues
digamos que se hacen preguntas importantes y la primera de ellas es que, ¿qué se piensa de la política de la compañía de no operar buques mayores a 15 años? Digamos que para dar un poco de contexto, el equipo consultor tuvo la capacidad de ampliar el rango de tiempo de operación de esos ingresos, de esos costos, llegando a un EBITDA que, a pesar de verse disminuido y reflejarse en el flujo de caja también de una manera disminuida, jamás de un flujo de caja negativo, sigue siendo positivo. Y al hacer la evaluación del valor presente neto bajo el costo oportunidad que pues ya fue evaluado y determinado, el valor presente neto sigue siendo atractivo. Es decir, que llevar el buque de 15 a 25 años, que incluso es cuando se agota su valor como activo dada la depreciación, sigue dando un rendimiento bueno. Sin embargo, es también muy importante aclarar que a nivel de EBITDA la recuperación de ese activo sea igual en el año 15, que es en el 2017. Ampliarlo un poco más es como sacarle un poco más el jugo al tema. Entonces no es una política mala, porque es una política de recuperación, salvamento, digamos, por decirle de alguna manera, y llevar el parque un poco más allá tampoco es perjudicial. También hay una pregunta que es que cuáles son las variables o parámetros que pueden generar esa volatilidad. Pues francamente, variables en el mercado hay muchas, parametrizarlas todas no es posible. Sin embargo, se puede uno acoger a las más importantes. Como variables importantes tenemos las impositivas, tenemos las variables de inflación y tenemos las variables, por ejemplo, del costo, el costo operativo, que está influenciado básicamente por variables también macroeconómicas como puede ser el costo del combustible y otras cosas. Entonces, estas tres se pueden llevar al flujo de caja para parametrizarlas, escenarios que se corrieron precisamente dentro de un software particular que utilizamos para esto, que es el Crystal Ball, determinando primero que efectivamente al hacer la distribución de probabilidad de algunos datos históricos relacionados con estas tres mencionadas, al fluctuar, cambiar en un 95% de certeza, el valor presente neto sigue siendo aún atractivo, dado que las tomamos en una economía que es la economía estadounidense, una economía patrón, una economía que por su departamento del tesoro no tiene una variación tan alta, entonces uno podría llegar a confiar en eso. Entonces, dicho esto, la respuesta al final es que se consideraron estas variables, se hicieron las modificaciones para ver cómo estresábamos el modelo, dando a pesar de eso un valor presente neto aún atractivo y una tasa interna de retorno también buena. Digamos que ya como evaluación financiera del proyecto de inversión tenemos unas preguntas muy puntuales que se han venido respondiendo con un poco más de contexto en diapositivas anteriores. Sin embargo, puntualmente se quiere saber si se debe continuar con la política de la compañía de no operar buques mayores a 15 años. La verdad es que la respuesta es no, podrían arriesgarse a asumir la operación del buque a más de 15 años, dado que el valor presente neto sigue siendo atractivo a pesar de esa utilización de esa flota. Sin embargo, tenemos que dar el aliciente de que va en razón a una proyección de ingresos, a unas condiciones establecidas por datos históricos y proyecciones, y si todo resulta respecto al plan, la verdad es que no habría un impedimento para que esto no fuera conveniente. Pregunta 2. ¿Dónde debe radicar el proyecto? El proyecto puede ser radicado en Hong Kong o en Estados Unidos. Digamos que por temas, si bien, por ejemplo, impositivos, de inflación, de economía patrón, de riesgos de mercado, uno preferiría estar en economías un poco más sólidas, o por lo menos patrón como el de Estados Unidos. Pregunta 3. Dice, ¿el proyecto de inversión de alquiler de los navíos de gran tamaño genera valor para la compañía? Sí, sí genera valor, no solamente por el indicador de valor presente neto, sino también la tasa interna de retorno. Y su distribución a través del BAE sigue siendo atractiva, positiva, incluso simulada en los escenarios de sensibilidad dado por temas de costo y temas de impuestos basados en una economía como la estadounidense, que es la que recomendamos en este momento, sí genera valor para la compañía. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para la compañía? Digamos que hay unas que incluso tienen que ver con la operación, pero son también generales.
Por ejemplo, evitar apalancamientos operativos en proveedores para tener mantener una cartera sana, hacer negociaciones, ojalá si se pudieran bajo contratos y tarifas establecidas, a pesar de que pues, el caso está resolviendo que después del 2005 va a ser un poco complicado, pero buscar esos contratos marco no estaría nada mal. Si no se puede, pues se podría juzgar irse por las tarifas spot. Tratar de mantener un balance entre el equity y la deuda financiera, mantener una deuda financiera sana y balanceada, porque esto nos va a colaborar con el escudo fiscal, lo cual va a hacer que la base gravable de impuestos va a disminuir, haciendo que la carga impositiva sea menor. Por otro lado, podrían ir haciendo un apalancamiento en eficiencia de costos en razón a la tecnología que se utiliza en los buques. De pronto van a seguir saliendo buques de mayor tecnología que van a poder transportar la misma carga de una manera más eficiente. Entonces, esas tecnologías podrían verse para incluirse y en el camino de aquí a los años en adelante de pronto explorarlas para poderlas considerar de una mejor manera. Otra de las recomendaciones podría ser, por ejemplo, mantener una canasta de productos a transportar que ayuden como a el estado de situación financiera general de la compañía con otro tipo de buques y otro mix de mercado. Y esta última es, ojalá, meter en consideración si en el futuro existe la posibilidad de pronto de incluir el leasing de buques para precisamente adoptar esas tecnologías. ¿A qué nos referimos? Justamente es que compramos un buque como un activo y lo estamos explotando, pero también se puede adquirir un buque mediante un leasing tal vez operativo o financiero en el que me permita, dado unos años, de pronto cambiar por otro que sigo pagando, pero con una tecnología mayor que me va a apoyar temas de eficiencias y de costos. Gracias.